Buenas noches. Gracias, licenciada, por la presentación y un saludo muy especial a la empresa M&M Light Group por la invitación. Igual a los participantes, espero que durante estas 2 horas sea de provecho. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema muy importante, líquidos y electrolitos. Un segundito. Ya, entonces, dentro del equilibrio hidroelectrolítico es importante hablar o es importante conseguir una correcta homeostasis. Entonces, cuando nosotros estudiábamos en el pregrado y utilizábamos este término o mencionaban nuestros docentes el término de homeostasis, es el correcto equilibrio, dando que regula la mayoría de las funciones orgánicas. Entonces, las alteraciones hidroelectrolíticas constituyen una de las principales causas de mortalidad, en especial en pacientes ancianos. Entonces, como vamos a ver, nosotros en la célula tenemos un espacio intracelular y un espacio extracelular. El agua corporal total corresponde al del 50 al 60% de todo nuestro cuerpo. Varía según la edad, el sexo, la masa muscular de cada paciente. Los tejidos magros como el músculo y órganos sólidos contienen más agua que la grasa y el hueso. Por lo tanto, podemos hacer una diferenciación de líquido intracelular y de líquido extracelular. Dentro del líquido intracelular corresponde al 30 al 40%. En cambio, el extracelular corresponde al 20%. Este se puede dividir en dos grandes grupos, intersticial e intravascular. Intersticial, ¿qué quiere decir? Entre las células, y el intravascular dentro del torrente sanguíneo. Entonces, tenemos una fórmula para calcular el agua corporal total, tanto en hombres como en mujeres, y es multiplicar el peso en kilogramos por 0.6, que es una constante, y en las mujeres el peso en kilogramos por 0.5, que es una constante. Entonces, al hablar de la fisiología de los líquidos, podemos decir que tenemos un compartimento, tanto en hombres como en mujeres. En hombres corresponde el líquido o el agua al 60% del peso corporal, en cambio en la mujer al 50%. El líquido intracelular corresponde al 40% del peso corporal, el líquido extracelular al 20%, el agua del plasma el 4% del peso corporal y el agua intersticial al 16%. Entonces, la distribución del agua está determinada por la presión osmótica que ejercen los solutos en cada compartimento. Esto ya vamos a hablar. Por lo tanto, tenemos lo que hemos hablado, líquido extracelular y líquido intracelular. Entonces, dentro del líquido extracelular, fuera de la célula, el principal catión es el sodio y tenemos los aniones o el cloro y el bicarbonato. Dentro del líquido intracelular está equilibrado con los cationes. El principal es el potasio. Y también tenemos magnesio. Y los aniones son el fosfato y las proteínas. Entonces, el equilibrio se va a obtener cuando el agua atraviesa la membrana celular a través de ósmosis, determinando la concentración de solutos en cada lado de la membrana a fin de lograr el equilibrio osmótico. Entonces, en esta figura que les he traído, tenemos, este puede ser un tubo de ensayo, ¿sí? Y en la mitad tenemos una membrana. Entonces, hagan cuenta que esta es una membrana semipermeable. Por lo tanto, si tenemos más cantidad de agua al lado izquierdo y más cantidad de solutos al lado derecho, a través de la membrana se va a filtrar agua, ¿sí? Para equilibrar la cantidad de solutos, ¿ya? Entonces,
La membrana va a tratar de pasar de izquierda, de izquierda a derecha, que tenemos una gran cantidad de agua. Entonces, a la derecha tenemos una gran cantidad de solutos. Por lo tanto, como ven, pasa agua de izquierda a derecha para equilibrar esta cantidad de solutos. Hagan cuenta que se va a diluir un poco más, ¿ya? Entonces, esa es la homeostasis. Por lo tanto, ustedes deben saber que se divide en plasma, líquido intersticial y líquido intracelular. El plasma, ¿no es cierto? Tenemos en la sangre el sodio de 142 mil equivalentes, potasio 4 mil equivalentes, calcio 5, magnesio 3. Esos son los cationes. ¿Qué quiere decir? Son los electrolitos con carga positiva. En cambio, los aniones son los electrolitos con carga negativa. Tenemos el cloro 103, bicarbonato 27 y las proteínas 16, ¿ya? En cambio, en el líquido intersticial, ¿qué quiere decir? En el líquido que está entre las células, tenemos el sodio 144 mil equivalentes, el potasio 4, el calcio 3, el magnesio 2, y dentro de los aniones tenemos el cloro con 114, el bicarbonato en 30 y las proteínas en 1. En cambio, en el líquido intracelular, ¿qué quiere decir? El líquido que está dentro de las células, tenemos potasio de 150, magnesio de 40, sodio de 10 y tenemos fosfato y sulfato de 150, bicarbonato de 10 y proteínas de 40. Pues más o menos esa es la cantidad de electrolitos que tenemos en cada uno de los compartimentos. Por lo tanto, la osmolaridad del plasma está determinada por las concentraciones de sodio, potasio, glucosa y nitrógeno. Entonces, esta fórmula es importante. Hoy en la actualidad tenemos los teléfonos inteligentes, entonces ustedes se pueden bajar aplicaciones de las calculadoras médicas. Solo ponen ustedes osmolaridad del plasma, la calculadora le pide, ¿no es cierto?, estos datos e inmediatamente calcula. Pero ¿de dónde vienen estos valores? Entonces, vamos a entender la fórmula. Entonces, para calcular la osmolaridad del plasma es la siguiente fórmula. 2 que multiplica sodio más potasio más glucosa sobre 18 más BUM sobre 2.8 es igual. Entonces, esa es la fórmula para calcular la osmolaridad. La osmolaridad, alguna literatura dice que es más o menos 300 más menos 20. Entonces, aquí nos dice 300 más menos 10. Entonces, entre 280 y 320 es la osmolaridad normal del plasma. Entonces, esta fórmula nos va a servir y ya vamos a ver que tanto para las diferentes alteraciones de los electrolitos, especialmente del sodio, hiponatremia, hipernatremia, esto va a ser fundamental calcular esta fórmula. A ver, no sé si podemos, ¿cuántos participantes tenemos? 12. Ya, hagamos un ejercicio con esto, esperando que se vayan uniendo más participantes. A ver, calculemos, por favor. Yo les voy a dictar los valores y ustedes van a calcular. Pongamos el valor de sodio, van a tener en 140, el valor de potasio en 4, la glucosa, vayan anotando, la glucosa en 120 y el BUM, pónganle que tienen 50. Escríbanme, por favor, en el chat cuál es el valor de la osmolaridad. Era sodio 140, glucosa 120, BUN 50. ¿Y cuál era el otro dato? El potasio 4. Potasio. ¿Alguien tiene la respuesta?
¿Están calculando? ¿Sí? No tengo respuesta. A ver, voy a ir nombrando, tengo aquí los participantes. A ver, el doctor Boris Reyes, ¿está calculando, por favor? ¿Cuánto le salió? Noche, doctor. Sí, me salió 312. Ya, bien. ¿Alguien tiene otro valor? La doctora Lorena Quispe. Ya respondieron en el chat, Doc. A ver, veamos en el chat. $312, ok. ¿Ya? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Facilito. Entonces, lo que tienen que hacer es el sodio, el valor del sodio más el potasio, eso multiplican por 2, ¿ya? Hasta ahí un valor. Luego, el valor de la glucosa dividen para 18, hasta ahí otro valor. Y el valor del búnker a 50 dividido para 2.8, otro valor. Suman los tres valores y tenemos el valor de la osmolaridad, ¿no? Entonces, lo que les decía, más o menos entre 280 a 320 es aceptable la osmolaridad, ¿ya? Entonces, nuestro valor está normal. Dentro de parámetros normales, seguimos. Ya. Entonces, nosotros dentro de los líquidos tenemos una cantidad de ingesta y una cantidad excreta. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos líquidos, aparte de los líquidos, también consumimos sólidos o electrolitos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tenemos, si ponemos que un paciente consume 2.000 mililitros o 2 litros de agua en el día, va a consumir agua más electrolitos. De esto, más o menos el 75% son líquidos, agua, y los sólidos van a ser el 25%. Entonces, por lo tanto, los ingresos, ¿no es cierto? Pueden ser por vía oral o por vía intravenosa si el paciente está hospitalizado. Y los egresos, más o menos, son orina entre 500 a 800 ml al día. En las heces vamos a encontrar 250 ml de líquido. Y las pérdidas insensibles, como son el sudor, la transpiración, vamos a perder la respiración, incluso 600 ml. Por lo tanto, los egresos están cuantificados como orina, evacuación, vómito, drenaje, sangrados y las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles normalmente se puede calcular a 0,5 ml por kilo hora. En fiebre tenemos 2 ml por kilo hora y en un abdomen expuesto a 7 ml por kilo por hora. Entonces, más o menos ya tienen los valores, ¿no es cierto? Para ver ese paciente, un paciente normal, ¿cuánto pierde? No sé si me pueden ayudar sumando. Sumen 800 ml más 250 y más 600. Escríbame en el chat la respuesta, por favor. ¿Escribieron? Buenas tardes. 200 ml. Es 800 ml, 250 y 600 ml. Gracias. 1650. Ya, gracias. Entonces, esas son las pérdidas de líquido en 24 horas. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Si nosotros no tomamos agua, esa va a ser nuestras pérdidas, ¿ya? Orina, heces y las pérdidas insensibles. Entonces, como mínimo, la ingesta, por eso, ¿no es cierto? Nos recomiendan tomar 8 vasos de agua en el día, que más o menos va a corresponder a 2 litros, ¿ya? Entonces, más o menos, ustedes cuando están en hospitalización, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo calculamos? ¿Y cuánto necesita el paciente de líquidos? ¿No es cierto? Ojo, primerito, las pérdidas insensibles. Entonces, como pérdidas insensibles son 1.600, 1.650 más o menos, ¿ya? Ya luego el día sábado que vamos a hacer un taller con casos clínicos específicos para aprender a hidratar y para aprender a corregir los electrolitos,
vamos a hacer casos prácticos, ¿ya? Ahorita vamos a dar lo que es la teoría. Un segundo que no pasa. Entonces, vamos a hablar algo de la fisiología de los líquidos. Si un paciente está deshidratado, ¿sí? Por ejemplo, disminuye la volemia. Un paciente tiene una herida de arma blanca, está sangrando. Por lo tanto, pierde sangre, disminuye la volemia. Disminución, si el paciente está deshidratado, va a haber una disminución del flujo de la saliva. Si un paciente está deshidratado, aumento de la osmolaridad en sangre. Entonces, lo que les explicaba, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en una célula menos cantidad de agua y más cantidad de solutos, ¿no es cierto? Va a pasar donde está el agua, va a pasar a donde están los solutos, ¿sí? Más o menos. Por lo tanto, el paciente va a tener boca seca y faringe seca, ¿no es cierto? Si es que aumenta la osmolaridad. Por lo tanto, si tenemos disminución del flujo de saliva, estimula los osmorreceptores en el hipotálamo. Recuerden, ¿no es cierto?, que en nuestro cerebro tenemos el hipotálamo. Y estimula el centro de la sed en el hipotálamo. Si disminuye la volemia, si tenemos una hemorragia, disminuye la presión arterial. Entonces, la presión arterial, lo normal, todos saben, 120/80. Existe un sangrado, esa presión puede caer 90/60, 80/50. Aumenta la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares en los riñones. Recuerden, ¿no es cierto?, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, disminuye la presión, ¿no es cierto?, en las arterias renales y hay aumento de renina por las células yuxtaglomerulares de los riñones. Por lo tanto, hay un aumento de la síntesis de angiotensina 2. Recuerden que la angiotensina 1 se libera y se convierte por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2 y esto hace que a nivel vascular exista una vasoconstricción, ¿sí? Para que la presión arterial no caiga. Por lo tanto, si se estimuló el centro de la sed en el hipotálamo, aumenta la sed. Si aumenta la sed, el individuo, ¿no es cierto?, si está consciente, puede ingerir mayor cantidad de agua, ¿ya? Por lo tanto, existe un incremento del agua corporal hasta niveles normales y la resolución de la deshidratación, ¿sí? Por lo tanto, la magnitud de la pérdida urinaria de sal, de cloruro de sodio, es el factor fundamental que determina el volumen del líquido corporal. Entonces, los dos solutos principales del líquido extracelular y la orina son los iones de sodio y cloro. Las tres hormonas más importantes que regulan la absorción renal de sodio y cloro son angiotensina 2, aldosterona y péptido natriurético atrial. Ya vamos a explicar esto. Por lo tanto, la hormona principal que regula la pérdida de agua se llama hormona antidiurética o ADH, que se conoce. Aquí tenemos un algoritmo. Por lo tanto, el aumento de la ingesta de cloruro de sodio, hay un aumento en la concentración plasmática de sodio y de cloro. El incremento de la ósmosis de agua desde el líquido intracelular hacia el líquido intersticial y el plasma. Por lo tanto, aumenta la volemia. Es lo que le explicaba, ¿no es cierto? Si tengo más solutos, se va a mover el líquido a donde tengo más solutos para tratar de diluirle. Hay una distensión de las aurículas. Por lo tanto, aumento de la secreción del péptido natriurético atrial. También, cuando existe un aumento de la volemia, disminución de la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares. Recuerdan que en el caso anterior había aumento de la producción, ahora disminución. Disminución de la síntesis de angiotensina 2. Hay un aumento de la tasa de filtración glomerular. Es lógico, si yo tengo más cantidad de líquido, ¿no es cierto? Ese líquido tiene que filtrarse en los riñones y salir como orina. Entonces, por lo tanto, hay un aumento de la tasa.
Entonces, yo no tengo que hacer vasoconstricción, sino se va a hacer mejor vasodilatación. Y hay una reducción de la liberación de aldosterona. Entonces, no se va a producir aldosterona. Reducción de la reabsorción de cloruro de sodio en los riñones. Por lo tanto, yo no voy a reabsorber en los túbulos, ¿no es cierto?, mayor cantidad de sodio. Aumento de la pérdida de sodio y cloro en la orina, o sea, se va a producir una natriuresis. Y aumento de la pérdida de agua con la orina por ósmosis. Y se reduce la volemia. Entonces, esto es diferente a lo que vimos anteriormente. No se pierdan. Esto recibimos, creo que el primer año en fisiología de medicina, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, que escriban en el chat, por favor. O si no, volvemos a repetir. Entonces, ¿qué factores mantienen el balance hídrico corporal? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Es lo que ya en el grafiquito, en el algoritmo lo vimos, pero ahora vamos a ver. El centro de la sed en el hipotálamo estimula el deseo de beber líquidos. Por lo tanto, ganancia de agua si se satisface la sed. Por lo tanto, ¿no es cierto? El paciente consciente tiene deseos de beber agua, ¿no es cierto? Porque se estimuló el centro de la sed en el hipotálamo y tenemos agua y el paciente lo puede tomar. Entonces, todo ese estímulo ha llegado a un final, ¿no es cierto? Ganancia de agua. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona. Recuerden, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Reduce la pérdida de agua con la orina. Entonces, por vasoconstricción, ¿no es cierto?, hay mayor reabsorción de líquidos en el riñón, entonces reduce la pérdida de la orina. La aldosterona promueve la reabsorción urinaria de cloruro de sodio y aumenta de esta manera la reabsorción de agua por ósmosis. Acuérdense, en la universidad nos decían, el cloruro de sodio arrastra agua, entonces, si se reabsorbe a nivel renal cloruro de sodio, también se va llevando o reabsorbe lo que es el agua y reduce la pérdida de agua con la orina. El péptido natriurético atrial estimula la natriuresis, aumenta la excreción urinaria de sodio y cloro acompañado por agua. Entonces, el evento, ¿no es cierto?, como vimos, el evento contrario. ¿Cómo vamos a estimular la natriuresis, no es cierto? Si no se elimina aldosterona, si no se elimina angiotensina, entonces, por lo tanto, se va en el riñón mayor eliminación de cloruro y de sodio. Y por lo tanto, como la sal arrastra agua, igual el agua va a salir, ¿sí? Entonces, aumento de la pérdida de agua con la orina. Y la hormona antidiurética o ADH, también conocida como vasopresina, promueve la inserción de canales de agua proteicos, tenemos la aquaporina 2, en las membranas apicales de las células principales de los túbulos colectores de los riñones. Como resultado, aumenta la permeabilidad de estas células al agua, lo que incrementa su reabsorción. Por lo tanto, la ADH reduce la pérdida de agua con la orina, ¿no es cierto? Entonces, esto, cuando veíamos en fisiología, ¿no es cierto?, es todo un ciclo, ¿ya?, con retroalimentación positiva y negativa. Me acuerdo que estudiábamos en Guyton, ¿no es cierto? Entonces, todo depende, uno, si yo estoy deshidratado o, ¿no es cierto?, baja cantidad de líquidos, o si yo tengo un exceso de líquidos. No sé si hasta ahí está comprendido, facilito. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro o no entendieron nada? No hay preguntas. Ya, vamos. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento de agua entre los compartimentos del líquido corporal? Entonces, en condiciones normales, las células no se contraen ni se edematizan, porque los líquidos intracelular e intersticial tienen la misma osmolaridad. Entonces, tanto dentro como fuera de la célula vamos a tener la misma osmolaridad. Por lo tanto, no va a pasar líquido ni fuera, ni hacia afuera, ni hacia adentro de la célula.
Los cambios en la osmolaridad del líquido intersticial producen alteraciones en el balance hídrico. Entonces, si hay un cambio de líquido entre las células, ahí sí va a haber modificaciones de líquidos. La disminución en la osmolaridad del líquido intersticial, lo que puede suceder después de beber un gran volumen de agua, inhibe la secreción de ADH. Entonces, vamos a hablar de la intoxicación hídrica. Si tenemos una pérdida excesiva de sangre, sudoración, vómito, diarrea asociada con ingestión de agua corriente, tenemos una disminución de la concentración de sodio del líquido intersticial y el plasma. Por lo tanto, vamos a tener una hiponatremia. Si tenemos una hiponatremia, vamos a tener disminución de la osmolaridad del líquido intersticial y el plasma. Por lo tanto, ósmosis de agua desde el líquido intersticial hacia el intracelular. Vamos a tener una intoxicación hídrica, es decir, una tumefacción celular. Las células se van a hinchar y esto puede ocasionar convulsiones, coma y una posible muerte o fallecimiento del paciente. Entonces, ojo, ¿no es cierto? Todo depende de la cantidad de líquidos. Si tenemos pérdida de sangre, ¿no es cierto? O de exceso de sudoración o vómitos, tenemos disminución de líquidos, ¿no es cierto? ¿Dónde? Disminución de la concentración de sodio en el intestino. ¿Qué quiere decir? Entre las células y el plasma. Por lo tanto, vamos a tener una disminución del electrolito sodio, ¿sí? Si tenemos una disminución del electrolito sodio, vamos a tener disminución de la osmolaridad. ¿Dónde? Del líquido intersticial y del plasma. Recuerden, ¿no es cierto?, que el líquido intersticial está fuera de la célula y el plasma también está fuera de la célula. Pues por lo tanto va a disminuirse la osmolaridad. Si yo tengo disminución de osmolaridad dentro del torrente sanguíneo, por lo tanto va a pasar agua, ¿no es cierto? Desde el torrente sanguíneo, desde el líquido intersticial hacia dentro de la célula. Y por lo tanto vamos a producir una intoxicación hídrica. Mayor cantidad de agua dentro de la célula, ¿ya? Esto más o menos les volví a explicar para que no se pierda. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque ya vamos a entrar en materia con los trastornos hidroelectrolíticos. No sé, Licen, si podemos hacer un receso hasta ahí. Licen. Licen. Ya, ok. Vamos a hacer una pausa de que tengo un problema técnico ahorita. No quiero que se salga. En 13 minutos nos conectamos hasta solucionar un problema técnico que tengo, ¿ya? A las 7 nos volvemos a... No se salgan ustedes. A las 7 nos volvemos a conectar, ¿ya?
kilo de peso corporal. Ya. Ahora, la regulación renal del sodio. El sodio como el principal determinante del líquido extracelular, primero se estudiarán cuáles son los mecanismos sensores del líquido extracelular, por lo cual el organismo se informa del estado de este. Entonces, tenemos barroreceptores, ¿sí? Los barroreceptores, ¿dónde están localizados? A nivel de las carótidas y del arco aórtico. Estos son barroreceptores, por lo tanto, van a diferenciar la presión. De volumen, las aurículas, los ventrículos, las grandes venas, el lecho hepático. También tenemos otro en el hipotálamo, ¿sí? Y a nivel renal, la arteriola aferente, la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular. Recuerdan que estábamos hablando de el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, nosotros podemos clasificar. Si tenemos de 135 a 145, el valor normal del sodio, ¿sí? Si tenemos un valor bajo a 135, lo llamamos hiponatremia. Si tenemos un valor de más de 145, llamamos hipernatremia. Dentro de la hiponatremia se va a clasificar como leve, moderada o grave. La hiponatremia leve entre 125 a 135, moderada entre 115 a 125 y grave menos de 115. La hipernatremia, en cambio, mayor a 160 o síntomas independientes del nivel va a considerarse grave. Por lo tanto, se puede clasificar en agudas menos de 48 horas y crónicas más de 48 horas. Ahora, debemos determinar cuáles son las causas de la hiponatremia. Dentro de la hiponatremia isosmolar o pseudohiponatremia, tenemos la hiperlipemia, hiperproteinemia. ¿Sí? Si están elevados los lípidos, vamos a tener una hiponatremia isosmolar. Si tenemos las proteínas elevadas, una hiponatremia isosmolar. La hiponatremia hiperosmolar o dilucional. Si la osmolaridad está mayor de 295. Tenemos hiperglucemias, por ejemplo, en pacientes diabéticos, manitol, sorbitol, contrastes yodados. Por lo tanto, no sé si ustedes han escuchado, si tengo un paciente diabético que no está controlada su glucosa, ¿sí? Tenemos que corregir el sodio. Entonces, nosotros tenemos un paciente diabético, ejemplo, con 300 de glucosa, ¿sí? Y tenemos un sodio bajo, aparentemente. No hagamos caso de ese sodio bajo. Hagámosle, utilizando las calculadoras, un sodio corregido y a lo mejor ese sodio está normal, ¿sí? Y tenemos la hiponatremia hiposmolar o verdadera, con la osmolaridad menos de 275. Hablamos, ¿se acuerdan? De 280, ¿sí? Entonces, menos de 275 ya es una hiponatremia hipososmolar y la clasificamos según el volumen extracelular. Entonces, tenemos hiponatremia con hipovolemia, déficit de sodio y de agua, pero pérdida de sodio mayor que de agua, pérdidas renales, por ejemplo, los diuréticos, déficit de corticoides, por ejemplo, Addison, hipoaldosteronismo, las pérdidas extrarrenales, sí, ejemplo, cutáneas, tercer espacio, digestivas, la hiponatremia con hipervolemia, sobrecarga de líquidos, pero más agua que sodio, ejemplo, la insuficiencia cardíaca y la cirrosis, la hiponatremia con euvolemia, ganancia de sodio con pérdida de sodio, ejemplo, en la insuficiencia renales, en las suprarrenales, sí, y en el CIJAD. Entonces, ojo. Entonces, lo primerito, si tenemos una hiponatremia, es ¿de qué tipo es? Entonces, calculamos la osmolaridad, ¿no es cierto? Por lo general, es hipoosmolar. ¿Qué quiere decir? Con osmolaridad baja. Entonces, ahí vemos la causa, ¿no es cierto? A lo mejor pueden ser por pérdidas renales. Esto se ve mucho en adultos mayores, en pacientes que están utilizando diuréticos, ¿ya? Entonces, nos baja el sodio. También hemos visto por carbamazepina. El uso de la carbamazepina también me baja el sodio. Por pérdidas extrarrenales, ¿no es cierto? Un tercer espacio o porque tiene diarreas.
una hiponatremia, ¿no es cierto?, con hipervolemia, porque en pacientes con insuficiencia cardíaca, ojo, ustedes en el hospital han visto o tienes pacientes en la consulta externa, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen cirrosis, estos pacientes pueden tener hiponatremia por exceso o sobrecarga de líquidos. En pacientes, ¿no es cierto?, que tenemos insuficiencia renal o suprarrenal, o pacientes con CIJAD, pacientes adultos mayores, ustedes van a tener en la consulta externa. Pacientes adultos mayores, ¿no es cierto? Tenemos hiponatremia, pacientes están 130, 125, ojo, pacientes adultos mayores ya vamos a ver, pacientes menos de 120 ya van a tener alteración de la conciencia. Entonces, ojo, hay que primero determinar qué tipo de hiponatremia es. Por lo tanto, si tenemos una hiponatremia hipoosmolar con hipotonicidad, se produce un movimiento de agua hacia las células. Y esto va a generar una sobrehidratación, lo que mencionamos, ¿no es cierto? Baja el sodio en el torrente circulatorio. ¿A dónde se dirige esto? Al espacio, ¿no es cierto? Al espacio intracelular. Recuerden que el intersticial más el plasma, ¿no es cierto?, son los componentes extracelulares. Va a circular el agua desde el extracelular al intracelular. Por lo tanto, se produce una sobrehidratación y se produce un edema citotóxico. Entonces, generalmente la hiponatremia es asintomática, pero cuando se manifiesta clínicamente, el signo cardinal corresponde al edema cerebral. Ojo en esto. Por lo tanto, si tenemos una hiponatremia leve, ¿sí?, en un valor del sodio entre 130 y 135, ¿qué vamos a tener? Cefalea, irritabilidad, déficit de atención, alteración de la memoria, trastornos de la marcha, inestabilidad, depresión. Entonces, el paciente va a estar consciente. Sí, a lo mejor el paciente está ansioso, irritable, con cefalea. Pero si el paciente tiene síntomas moderados, tiene un sodio entre 120 a 130, va a tener náuseas y vómitos, confusión, desorientación, somnolencia, bradipsiquia. Entonces el paciente está un poco lento para pensar, ¿no es cierto? Está confundido, está desorientado. Ojo, ¿no es cierto? Pedir electrolitos. Si hay un antecedente de diarreas, de náuseas, de vómitos, ¿sí? Especialmente en los adultos mayores, ellos se descompensan fácilmente. Y los síntomas graves, si el paciente llega, ¿no es cierto?, a la emergencia de un hospital con sodio menor de 120, este paciente puede estar en estupor, puede estar en coma, puede convulsionar y puede tener una depresión respiratoria. Y nos puede hacer una encefalopatía hiponatrémica. Por lo tanto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, ¿cuáles son los pasos para el diagnóstico? El valor del sodio. Lo segundo, ¿no es cierto?, si se trata de calcular la osmolaridad, ustedes ya tienen ahí en esta diapositiva, se vuelve a repetir la fórmula para calcular la osmolaridad, ¿ya? Una vez confirmado, es estudiar la orina para determinar si está excretando una orina diluida o no. Entonces, hay que calcular la osmolaridad urinaria, ¿sí? Si existe un exceso de ADH, entonces esto para determinar si el paciente tiene CIJAD. Si la hiponatremia es aguda o crónica, mayor de 48 horas de evolución, y si existe algún riesgo de una corrección rápida. Entonces, estos son los puntales para determinar el tipo de hiponatremia. Entonces, uno, el cálculo de la osmolaridad, y el otro hago el cálculo de la osmolaridad urinaria, ¿sí? Entonces, densidad urinaria menos 1000 por 40. Entonces, esto es muy importante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Sigamos. Por lo tanto, en la hiponatremia, el déficit de sodio por reponer se calcula mediante las siguientes fórmulas. Se considera 120 miliequivalentes por litro como el margen de seguridad. Por lo tanto, hay una fórmula para calcular el déficit de sodio y la fórmula es la siguiente.
volumen de distribución de sodio, ¿no es cierto? Más el volumen plasmático por el déficit de sodio, ¿ya? Más por los litros. Entonces, para mujer, déficit de sodio 0,6, ¿ya? Por 0,5 para mujeres, por el peso corporal, por 120 menos del sodio actual y por litro. Entonces tenemos el balance de sodio, son las necesidades basales, son 2 miliequivalentes por kilo día. A ver, entonces esta es la fórmula de déficit de sodio. Entonces no sé si pueden ustedes, tienen en alguna calculadora en sus teléfonos, calculemos el déficit de sodio. El paciente tiene 120 de miliequivalentes de sodio, ¿ya? Queremos calcular para hombre. ¿Cuánto tenemos que reponer? ¿Alguien me puede ayudar con el cálculo? Doctores. Utilizamos la segunda fórmula en este caso, doctor. Sí, la segunda fórmula. En el caso del hombre se calcula con 75 kilos para su ejemplo. Con 70, por favor. ¿Tienen el valor? Doctor, una pregunta. Si tenemos 120 miliequivalentes, menos 120 sería 0, y si multiplicamos por todos los valores, va a salir 0. Ya, aquí ¿Le ponemos dejamos seguridad. con A ese ver, valor? sí. No, podemos ponerle 130, ¿ya? A ver, lo que nos dice aquí la literatura es, 120 consideran seguro porque menos de 120 el paciente me convulsiona. Pero, a ver, recuerden que yo el sodio no puedo elevar más de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 120 en este paciente, lo máximo que quisiera llegar es a 130 miliequivalentes, ¿ya? Nos pongamos por 120, 120 menos 130. Déjenme ver. A ver, entonces, en la fórmula lo que vamos a calcular es el agua corporal total, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuál era? Entonces, calculo el agua corporal total, 0,6 por el peso del paciente,
Con eso calculo el agua corporal total. Si es para mujeres, 0,5 por el peso del paciente. Ya. La otra medida es, ¿cuál es el sodio medido? Entonces, el sodio medido, el sodio con el que me viene el paciente. En este caso va a ser 120. ¿Y cuál es el sodio deseado? Va a ser 130. ¿Sí? Entonces, con eso yo hago el cálculo. Entonces, el agua corporal total, ¿no es cierto? En un paciente de 70 kilos, 7 por 6, 42. 4.2 litros. ¿Están todos hasta ahí? ¿Doctores? ¿Sí? ¿No? Pero no sería 42, porque serían 70 kilos por 0.6. ¿Ya cuánto sale 70 kilos por 0.6? 42. Ya, pónganle 42. Ya, sacaron el valor. ¿Cuántos miliequivalentes hay déficit? ¿Sí? Sí, tenemos, ¿no? Doctores, alguien en el chat. O sea, sale 420, Doc, Ya, pero eso sale, eso tenemos que reponer. 420 miliequivalentes debemos reponer, ¿ya? Sí, 420. Ok. Sí, esa es la fórmula, o sea, lo que quería es que hagan para que entiendan la fórmula, ¿ya? Entonces, calculamos el agua corporal total, ¿no es cierto? Y la diferencia entre el sodio que tenemos del paciente menos el sodio deseado, ¿ya? Eso es. Entonces, nosotros tenemos que en este paciente reponer 420 miliequivalentes. Luego, el otro paso es cómo reponemos esos 420 miliequivalentes, ¿ya? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? sí. ¿Facilito? Ya. Listo. Comprendida la fórmula. No, Vamos. una Luego, pregunta. dígame. Buenas noches. Hola. O sea, siempre se va a mantener el 120. No, porque se puede variar. Por ejemplo, el paciente puede llegar que tenga 115. Hagamos con 115, ¿ya? Y hagamos con mujer que pesa 70 kilos. ¿Cómo sería? Entonces, mujer que pesa 70 kilos, multipliquen 70 por 0.5. ¿Cuánto sale? 35. Ya. 35 es el agua corporal total. La paciente llega con 115 de sodio. Recuerden que máximo podemos subir de 8 a 10 miliequivalentes de sodio en 24 horas. O sea, ¿cuánto querría subir? A 125. ¿Cuánto sale? $350. Listo. 350 miliequivalentes de sodio tengo que reponer en 24 horas. ¿Entendido? Hasta ahí la primera parte. Eso
significa la fórmula que está ahí, ¿ya? Lo otro, ¿qué nos dicen? Las necesidades basales. Recuerdan que nos enseñaban, ¿no es cierto? El sodio necesito 2.000 equivalentes por kilo día. Si yo peso 70 kilos, multiplico por 2, necesito 140 miliequivalentes de sodio en 24 horas, ¿ya? Entonces, más o menos ese es el déficit, ¿no es cierto? En este caso que pusimos una paciente de 70 kilos, multiplico por 0,5, 35 litros de agua corporal total. Entonces, el sodio medido es de 115 y quiero llegar a 125, me hace falta 350 miliequivalentes. Entonces, hasta ahí la primera parte, ¿ya? Luego vamos a explicar cómo reponer. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Vamos. Sí, ya está más comprendido. Ok. Entonces, si ustedes toman, ¿no es cierto? Ustedes son médicos, deben ya algunos, no sé si están en la rural, otros están en la residencia, ¿no es cierto? Cogen una solución salina. Si cogen al 0,9%, ustedes tienen 154 mil equivalentes de sodio, 154 de cloro, una osmolaridad de 308, ¿ya? Y nada más, ¿sí? Si ustedes cogen una solución salina al 0,45%, en cambio tienen la mitad de sodio, la mitad de cloro y la mitad de la osmolaridad, 153, ¿ya? Si en cambio cogen una solución hipertónica al 3%, ustedes tienen 513 de sodio, 513 de cloro y 1026 de osmolaridad. Y el suero glucosado al 5%, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos glucosa, ¿sí? Tenemos una osmolaridad de 278, ¿sí? Entonces, ojo, la dextrosa, ¿no es cierto? Hay en agua y en solución salina. Entonces, esta debe ser una dextrosa en agua, porque no tenemos nada de electrolitos, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento, ¿cómo se lo realiza? Siempre hay que utilizar soluciones hipertónicas. La más habitual es el cloruro de sodio al 3%. ¿Qué quiere decir? 513 mil equivalentes de sodio a 0,5 ml por kilo hora o de 1 a 2 ml por kilo hora si la sintomatología es grave. Si existe una situación edematosa o si la osmolaridad urinaria es mayor de 350, puede asociarse diuréticos de ACE. Por ejemplo, furosemida 1 miligramo por kilo de 4 a 6 horas. Entonces, el tratamiento agudo debe interrumpirse cuando se alcance uno de los 3 criterios siguientes. Se resuelven los síntomas, alcanza un sodio más de 120 y se alcanza una corrección total de 8 a 10 miliequivalentes por litro. Si la hiponatremia es asintomática, no constituye una urgencia terapéutica y el tratamiento debe efectuarse en función de la etiología de la hiponatremia. Entonces tenemos una hiponatremia hipovolémica, es decir, el objetivo es restaurar la volemia con suero salino isotónico al 0,9%. Si tenemos una hiponatremia hipervolémica en caso de disminución del volumen circulante eficaz en hipervolemia, por ejemplo, una cardiopatía, síndrome nefrótico, cirrosis, está indicada la restricción de agua a una cantidad inferior a las pérdidas insensibles más la diuresis. Y si tenemos una hiponatremia euvolémica, se encuentra habitualmente en el seno de un CIJAD, cuyo tratamiento crónico se basa en la restricción de líquido. Entonces, ojo. Esto es importante. Entonces, recuerden, primero catalogamos la hiponatremia. ¿De qué tipo es? ¿No es cierto? Con la osmolaridad, ¿ya? Si es una hipovolémica, ¿no es cierto? Disminución del volumen. Entonces, el objetivo es restaurar la volemia. Entonces, a ver, tiene un paciente adulto mayor, ¿no es cierto? Pongámosle, tiene un sodio de 120, alteración de la conciencia. Entonces, ustedes calculan el déficit con la fórmula que tienen, calculan el déficit de sodio. Me invento, sale 300 mil equivalentes por reponer, ¿ya? Mientras ustedes no hayan calculado la osmolaridad,
supongamos, no tienen a la mano los valores para calcular la osmolaridad, ¿ya? Pues lo que podemos hacer es, ponemos una solución salina al 0,9%. Entonces, un goteo dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo del paciente, adulto mayor, a 60 cc por hora, ¿sí? Y lo dejan tranquilo. Y pueden repetir en un par de horas, ¿no es cierto? En 12 horas o en 24 horas, los electrolitos. Y ojo, en ese paciente solo con ponerle solución salina al 0,9%, ojo, en el paciente adulto mayor, a lo mejor ese sodio nos va a subir el valor, ¿ya? Lo otro, entonces ya tienen los valores de laboratorio para calcular la osmolaridad. Pues ustedes ya saben, ¿no es cierto? Si es hipervolémica, entonces el paciente, ojo, es cardiópata. Un paciente cardiópata yo no le puedo poner mucho líquido. El paciente tiene un síndrome nefrótico, tiene cirrosis, ojo, ese paciente va a tener hiponatremia. Entonces en este paciente yo no tengo que ponerle una solución hipertónica, ¿no es cierto? Si el paciente, en cambio, tiene una hiponatremia euvolémica, ¿no es cierto? Entonces, es un adulto mayor, ojo, a lo mejor es un CIJAD. Entonces, para CIJAD, ¿qué necesito? Calcular osmolaridad urinaria y sodio urinario. Recuerden que la osmolaridad urinaria debe estar más de 100 y el sodio urinario más de 40. Con estos dos factores, yo le digo, sí, es un CIJAD. Entonces, en el CIJAD, ojo, yo tengo que restringir líquido, ¿sí? Igual que en la hipervolémica, yo disminuyo la cantidad de líquido. Entonces, le puedo poner restricción hídrica 1000 cc por hora, ¿ya? Entonces, máximo 1000 cc de líquidos en 24 horas. Entonces, ojo, con eso el paciente me va a subir. Si es un CIJAD y está muy bajo, sí, puedo reponerle intravenoso, como ya vamos a aprender, con una solución hipertónica. Y luego será restricción hídrica más cápsulas de sal para tratar este paciente con CIJAD. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Entendido hasta ahí? Para todos es la misma fórmula, ¿verdad? Para todos la misma fórmula, ¿ya? Lo otro que pueden, lo que les decía, en las calculadoras, en los teléfonos inteligentes, ustedes ya facilito ingresan los datos y ya les calculan, ¿sí? Incluso hay en las calculadoras, les piden ¿cómo se llama? La solución hipertónica. ¿Cómo hago la solución hipertónica? Y a cuánto el goteo tengo que pasar, ¿sí? Eso nos falta aprender todavía. ¿Todo claro? Entonces, ojo, el tratamiento no solamente es ponerle o darle electrosol Na, ¿no es cierto? El tratamiento es ver cuál es la causa de la hiponatremia, calcular la osmolaridad y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, tomar las mejores decisiones. Entonces, en esta hipovolémica solo con solución salina. En este paciente hipervolémico le restringo los líquidos. Y en este paciente euvolémico, ojo, restringo los líquidos, calculo, pido osmolaridad urinaria, sodio urinario, sé que es un CIJAD, restringo los líquidos y sí le puedo dar una solución hipertónica bajita, ¿no es cierto? 500 de solución y pongo 3 ampollas de electrosol o 2 ampollas de electrosol Na, ¿sí? Y le paso a un goteo de 40 cc hora y luego en 12 horas hago electrolitos y veo cuánto ha subido. No tiene que subirse más de 8 a 10, ¿sí? Si no, suspendo. Y si es un CIJAD, ya le mando a comprar cápsulas de sal y le puedo dar 500 miligramos cada 8 horas a 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? Entonces, más o menos, esa es la dinámica. No sé si es que hay preguntas hasta el momento. ¿Todo claro? ¿Se confundieron? Sí, A ver, diga. sí, la verdad, en lo personal me confundí con la hiponatremia hipervolémica. Ya, No sé qué hacer. La hiponatremia hipovolémica, bueno, me parece que hay que poner un suero de 0,9 y para de contar, no hay mucho así es. que poner volumen y nada más. La hiponatremia euvolémica básicamente se viene con las cargas intravenosas que se puede dar, pero la Así es. hipervolémica y la restricción hídrica, ¿cómo le repongo? Eso sí me queda en dudas. Si me Entonces, ayuda, por hago favor. restricción hídrica, ¿no es cierto? Entonces, tiene un paciente hospitalizado, tiene un paciente que es cirrótico, ¿no es cierto? El paciente entra por una encefalopatía hepática, tiene cirrosis.
y usted le pide electrolitos. Y ojo, entonces hay 129. El sodio está bajo. Entonces calculemos cuál es el déficit de sodio, ¿ya? Un paciente de 80 kilos tiene 129 y yo quiero llegar a 135. ¿Cuál es la cantidad de miel equivalentes de sodio que tengo que reponer? Pues multiplico 80 kilos por 0.6. 80 kilos por 0.6. ¿Cuánto sale? ¿Tenemos? 288 me saldría. Ya. Entonces este paciente, perdón, ¿con cuánto vino? 29, ¿no es cierto? Y le quiero llevar a 135. Un segundito. Ya. 288 usted tiene que reponer, ¿ya? Pero es un paciente cirrótico. Ojo, es un paciente cirrótico. Entonces lo que usted hace no es no le repone, ¿no es cierto? Lo que usted hace es restringe los líquidos. Entonces, ¿cuál es su indicación? Primero, usted está con seguridad. ¿Por qué? No tiene un sodio menos de 120, ojo. Con un sodio de 120, sí, restrinjan y a lo mejor le ponemos una solución hipertónica bajita, ¿ya? Como está en 129, entonces no me preocupo. Lo que yo hago en mi indicación es restricción hídrica 1000 cc en 24 horas. ¿Qué significa? Que en la dieta, ¿no es cierto? En la medicación intravenosa, en la dilución, en los líquidos que les pasen, intravenoso más vía oral, esto es sopa, ¿no es cierto? Jugos y agua, no tiene que pasar más de 1000 cc en 24 horas. Y ustedes solo con la restricción hídrica van a ver que el sodio solito se va a ir elevando, ¿ya? Ustedes no han puesto ninguna solución hipertónica, ¿ya? ¿Entendido? A eso se refiere. Siempre si el paciente tiene insuficiencia renal, si es nefrótico, si tiene cirrosis, si es cardiópata. ¿Entendido? Sí, más comprendido. Ya. Si este paciente, por ejemplo, tiene menos de 120 o 120 en el límite, ojo, hago esto y sí, le puedo poner una solución hipertónica bajita, ¿no? Y le controlo cada 12 horas. Entonces, depende, pero tampoco en un cardiópata le voy a pasar muchos líquidos, ¿ya? A eso se refiere. ¿Comprendidos todos? ¿Sí? Tengo en el chat. No sé, Johnny, si me ayuda si tengo alguna pregunta en el chat. No puedo ver. Ya, sigamos. A ver, ya vamos terminando. En cambio, en la hipernatremia. Un segundo. Ya. Entonces, vamos al otro extremo. Tengo el sodio elevado, hipernatremia, ¿no es cierto? También tenemos con hipovolemia, con hipervolemia y con euvolemia. Entonces, el déficit de sodio corporal total con pérdida de agua mayor, ¿ya? Entonces, el origen renal puede ser un sodio más de 20 miliequivalentes y una osmolaridad menor. ¿Sí? Ejemplo, en la diabetes y en la urea. Un sodio menos de 20 miliequivalentes, ¿no es cierto? Y una osmolaridad mayor, sudoración y vómitos. Y en la hipernatremia con hipervolemia, exceso de sodio corporal, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo, en las soluciones hipertónicas o causa alguna iatrogenia. Y en la hipernatremia con euvolemia, déficit de agua con sodio corporal, disminución de la ingesta de agua, aumento de pérdidas insensibles. Entonces tenemos igual, hipernatremia, elevación de sodio con hipovolemia, hipervolemia, euvolemia, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? El cuadro clínico inicial se caracteriza por un aumento de sed, anorexias, náuseas, vómitos, inquietud, irritabilidad. Posteriormente empiezan a aparecer contracturas musculares, letargias y convulsiones. En la hipernatremia crónica los síntomas neurológicos son menos evidentes. Por ejemplo, espasticidad, hiperreflexia, temblor, asterixis,
Corea y finalmente ataxia. Ya, ¿cuál es el tratamiento? Uno, calcular el déficit de agua y reponer en 48 a 72 horas, el 50% en las primeras 24. Y según las causas desencadenantes se añadirán diurético o otro tipo de terapias necesarias. Entonces, la fórmula para calcular el déficit de agua libre es igual a 0,6 por peso en kilogramos, que es el agua corporal total, y esto multiplicado por el sodio desatado menos el sodio actual y menos 1. Entonces, ojo, hagamos un ejemplo. Calculemos el déficit de agua en un paciente de 70 kilos, es hombre, a 0,6, y el sodio actual es en 160 y el sodio deseado lo vamos a dejar en 145. Calculemos, por favor, cuánto sale. Una pregunta. Y, por ejemplo, para poder bajar el sodio, ¿también tengo que respetar la regla de máximo 10 miliequivalentes por día o no? Sí, por lo general 10,000 equivalentes por día. Verán que ahorita estoy bajando, tampoco hay que bajar muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el, por eso, si leen ahí el primer texto, entonces yo calculo el déficit de agua y el déficit de agua no es que le voy a poner agua todo lo que me salga. Yo le pongo el 50% del déficit de agua en las primeras 24 horas, ¿sí? Entonces ahí yo tengo una seguridad de que no estoy bajando mucho el sodio, ¿sí? Entonces, calculemos. El peso es 80 kilos, creo que les dije. Calculemos con 80 kilos a 0,6. ¿Cuál es el déficit de agua? ¿Tienen, chicos? ¿672? A ver, déjenme ver. 719. ¿Alguien tiene otro valor? 719. Ya. ¿Por qué dijo 80 kilos? A ver, déjenme ver. A ver. Entonces, ¿cuánto salió de agua corporal total? $719. Agua corporal total, verán, es peso en kilos, 80 por 0,6 porque es hombre. ¿Cuánto sale? Perdón, 48. 48. Ya. El sodio actual es 160 y yo lo quiero llevar a 145, ¿ya? ¿Cuánto le salió el déficit de agua? Verán que es menos 1 ahí, ¿no? Sí. 710. Entonces lo que tienen que hacer es sodio 719. deseado menos actual, eso, ¿sí? Menos 1 y de ahí multiplican por el agua corporal total. ¿Así hicieron? Sí. Sí, sale 719. 719. No, me sale otro a mí. 5 litros del déficit de agua. Déjenme hacer con la forma. ¿Le salió?
672 dice Luis Cornejo. ¿Hizo en calculadora? En el teléfono dice. Ya. El sodio sérico, entonces nosotros tenemos 160. El sodio deseado lo vamos a llevar a 145, ¿sí? Sí, 5 litros sale. Algo está mal en la fórmula. Porque 145 menos 160 me da un valor de 15, menos 1, 14. Por 48, 672. Algo está mal en la fórmula. Hagan las calculadoras inteligentes con esos valores. Es dividido. Doc, pero no sería que el valor que nos sale lo tendríamos que dividir para 2 porque nos dijo que se pasa el 50% en las primeras 24 horas y sale 672. No, lo que pasa es que estamos haciendo la fórmula del déficit de agua. Entonces parece que la fórmula está mal. Doc, una pregunta, tal vez haya alguna calculadora estandarizada para el déficit de agua libre. Porque Sí, pueden estoy utilizar, consultando hay algunas una calculadoras y me arrojan valores muy distintos. Samyuk. Incluso hay una que me calcula de acuerdo a la edad. Sí, hay varias calculadoras, ¿ya? Pero por lo general le salen valores parecidos. A ver, déjenme ver, aquí está la fórmula. Dice, agua corporal total, el sodio medido menos el deseado sobre el sodio deseado. Ya, acá hay otra fórmula, ¿ya? Ya les voy a poner yo para el día de mañana otra fórmula, ¿sí? A ver, hagan esta. El sodio medido, ¿cuánto es? 160 menos 145, réstenle, ¿cuánto sale? 14, 15. Ya, 15. Dividido para 100, 15 dividido para 100, ¿cuánto le pusimos? ¿145? ¿O 140? Ya, para 145. Entonces, los 15 para 145, ¿cuánto sale? 0.10. Como 10. Ya, eso multipliquen por el peso corporal total. ¿Cuánto era? Por el agua corporal total. 48. 48. Multipliquen por 48. 4.8. Ya, ese es el valor, ¿ya? Entonces ya les voy a poner mañana la otra fórmula, ¿sí? Ya, entonces, le sale 4.8 litros, ¿no es cierto? Pongamos 5 litros.
Ya, esos 5 litros ustedes dividen al 50%. Entonces, ¿cuánto sale los 5 litros en el 4.8 dividido para 2? 2.4. Ya, esos 2.4 ustedes tienen que pasar en 24 horas. ¿Cómo pasa? Puede ser como agua libre a través de sonda nasogástrica, ¿sí? Y también puede ser por hidratación intravenosa. Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Dextrosa, ¿no es cierto? Dextrosa al 5% en agua. Ojo, dextrosa al 5% en agua. Ustedes veían, la dextrosa al 5% en agua, ¿tiene o no tiene electrolitos? Doctores, No no tiene. tiene electrolitos. Veíamos ahí en la diapositiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, no voy a subir ni bajar, ¿no es cierto? No voy a aumentar potasio, tampoco voy a aumentar sodio, ¿no es cierto? Entonces, dividan 2.4 o 2.400 para 24 horas. El valor es bien. 2.400 para 24 horas, ¿cómo sería? A 100 ml cada hora. A 100 cc hora. Entonces, una indicación podría ser dextrosa al 5% en agua, 1000 cc y B pasar a 100 cc hora. ¿Entendido? Eso es una indicación. Supongamos que es un adulto mayor, 100 cc es bastante. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Los 2.400 le puedo pasar 1.400 por intravenosa. Dividan 1.400 para 24 horas. Ya. 58.33. Entonces le paso dextrosa al 5% en agua, 1000 cc y ve pasar a 60 cc hora, ¿no es cierto? Ya es menos. Y el resto, los 1.400, los 1.000 ¿cómo se llama? Los 1.000 por agua por sonda, agua libre por sonda nasogástrica. ¿Entendido? Facilito. Doctores. Sí, doctor. En el caso de los niños cambia por el peso, me supongo. Sí, en los niños es otro cuento. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo para terminar. Un paciente mujer, ¿sí? Utilicen las calculadoras. Paciente mujer que pesa 90 kilos. Tiene un sodio de 165 y lo quiero llevar a 145. Disculpe, doctor, ¿usamos la misma fórmula que está en pantalla? No. Hagan con la calculadora de sus teléfonos inteligentes. Pónganle ahí calculadora de déficit de agua. 6.2. La fórmula es el agua corporal total multiplicado por sodio medido menos sodio deseado y esto dividido para sodio deseado. ¿Sí? O sea, sodio medido menos sodio deseado sobre sodio deseado y esto multiplicado por agua corporal total. Esa es la fórmula.
Entonces era 90 kilos mujer, verán. 90 por 0,5, ¿cuánto sale? 45. Ya, 45. El sodio medido es 165. Y le quiero llevar a 145 el sodio. 20. ¿Cuánto me sale el Déjeme déficit de restar, agua? ¿verdad? ¿Perdón? Ya me pusieron en el chat. ¿Sacaron todos? Boris 6.2, Zuli 6.2, Andrea 6.2, Lorena 6.2. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Ya. ¿Cómo hago la compensación? Que ya les enseñé. Eso divido para 2. Ya, divido para 2. ¿Cuánto sale? 3.10. Ya. Entonces eso sería 3 litros, ¿no es cierto? 3,100. Ya. Eso voy a reponer en 24 horas. ¿Cómo repongo? Doctores. Los 3100 dividido para 24 horas sale 129 ml hora. Ya, esa es una opción. Pero Podríamos- 129 es bastante. ¿Cómo le modifico esa indicación? Podríamos reponer los primeros 1500 intravenoso. Ya, En 24 horas sale a 62 ml y los otros 1,500. por agua libre Ya, con nasogástrica. listo. ¿De acuerdo? Facilito. ¿Aprendieron? Sí. Listo. Bueno, y, al inicio les llenamos de teoría y bueno, ya, esta es la parte más dinámica, ¿no es cierto? La parte práctica, la aplicación a la clínica. Pues eso es lo interesante, ¿ya? Para el día de mañana vamos a hablar del resto de electrolitos, ¿no? Nos queda todavía el potasio, nos queda el calcio, el magnesio, ¿ya? Hasta ahí. Mañana, ¿a qué horas pueden? ¿A las 7 de la noche? Doctores. Me parece bien a las 7 a mí. Mi Ya. compañero. Sí, porque yo tengo otra reunión a las 8. Les había pedido que, por favor, por esta ocasión de 6 a 8, ¿ya? Entonces, mañana nos vemos a las 7 de la noche, de 7 a 9, ¿ya? Vamos a hablar del resto de electrolitos que nos faltan. Yo le pasé al equipo que le ayuda a la empresa un manual de líquidos y electrolitos, ¿ya? Entonces, supongo que van a subir a la plataforma. Con todo ya reviso si es que se le envió para que puedan revisar, ¿ya? Revisen si es que tienen algunas preguntas, conversamos el día de mañana, ¿ya? El día sábado nos vamos a dedicar a esto. Les voy a poner casos clínicos, ya más o menos vieron la dinámica. Pues el día sábado nos dividimos en grupos, dependiendo del número de participantes. Nos dividimos en grupos y les pongo casos clínicos como este. Entonces, ¿cuál va a ser, no es cierto? La pregunta va a ser, 1, ¿es hiponatremia? ¿De qué tipo? ¿Cómo le voy a compensar? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a hacer el déficit? ¿Cuál es el déficit de agua? ¿Ya? ¿Qué indicación de hidratación le voy a poner? ¿Cómo le pongo? ¿Sí? Entonces, esa va a ser la dinámica del día sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para que ustedes ya aprendan en la práctica, ya puedan resolver y calcular todos el déficit de electrolitos. Eso, doctores. Bueno, muchas gracias por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Doc.